pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Buenas tardes. La Semana Negra continuamos, en este caso con José Luis Muñoz, ya un veterano y querido amigo, y de esos escritores que ayudaron casi a fundar la Semana Negra en su momento, desde hace 35 años, y que se iniciaron y fueron pioneros en el género negro dentro de este país. Todavía antes la editorial Júcar ponía en venta sus libros aquí en Gijón, el stock que tenía de Silverio Cañada, y todavía en aquellas colecciones de hace 30 años, y todavía podéis ver muchos de los libros de José Luis editados y en esas ediciones de Silverio Cañada. Aparte de esto, José Luis, aparte de que ya es amigo y nos visita constantemente, en este momento nos trae una novela que veis ahí, Brother, pero que es la primera de una trilogía. Yo de esta novela, en principio, bienvenido José Luis, es lo primero. Muchas gracias. Me pongo ya a hablar de la novela y ya como uno va de presentación en presentación. Y esta novela, yo tengo que reconocer, y José Luis lo sabe porque aparte que le hice una reseña en el suplemento Cultura, me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención porque aparece retratado esa Norteamérica profunda, esa Norteamérica blanca, que se siente perjudicada por la entrada de inmigrantes, sobre todo mexicanos. Y me llamó la atención no solo por eso, sino por el realismo de algunas escenas. Luego ya, pues hablando con José Luis, ya me comentó que fueron varios meses por la zona, por los estados más limítrofes al Pacífico de Estados Unidos hasta Canadá. Y aparte de esas relaciones de los inmigrantes con los blancos en América, esa América, diríamos, profunda, esa América que votaba a Trump, esa América que se siente marginada porque ellos son como los dueños de un territorio y a lo mejor entran gente asiática o mexicanos y montan negocios y acabas trabajando para ellos. La verdad que sí que no solamente, aparte de muchos detalles que va a tener la novela y que iremos hablando en lo que se pueda, en lo que podamos, para no destriparla, eso la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, y ya no solamente por el padre de los dos hermanos, que ahora hablaremos, que escribía poemas pornográficos y los vendía por $1, ¿no? Desde su caravana. Entonces, yo por ahí quería empezar la pregunta. Un poco cuando en ese viaje que hiciste a Estados Unidos trabajaste, ¿por qué quería retratar esta, diríamos, esa América profunda que, aquí se ha trasladado con aquello del nombre de white trash, ¿no? La basura blanca. Y cuéntanos un poco por qué, diríamos, tenías ganas de contarnos ese mundo. Sí, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos aquí presentes y a la Semana Negra. Realmente esta es una... Habitualmente yo, ahora ya no tanto, yo viajaba mucho, ¿no? Y entonces había algunos viajes de los que podían salir algunas novelas, porque yo siempre digo que hay territorios o hay ciudades que son muy literarias y hay otras que no, ¿no? Y entonces este viaje lo organicé precisamente para escribir una novela, digamos, de carretera, porque es una road movie, la novela la trilogía, y hice expresamente este viaje que fue de los más extraordinarios que he realizado, porque duró 3 meses, fue un viaje muy largo, ¿no? Que empezó, digamos, en San Diego, en California,
y subimos en coche, digamos, hasta Alaska, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Pues lo hice precisamente para ambientar con más realismo la historia que quería contar. Desde un principio, cuando yo realicé este viaje, ya tenía, digamos, en mente a los personajes de mi novela. O sea, lo único que estaba haciendo era buscar los escenarios para luego, digamos, ambientarlos. Iba tomando notas. Yo, cuando viajo de forma literaria, es decir, para escribir a continuación una novela, pues tomo muchísimos apuntes. O sea, todos los días, pues, lo que me llama la atención de lo que estoy viendo, de lo que me está pasando, lo voy anotando, y luego hago miles de fotografías y cientos de horas de vídeos, precisamente porque luego pues me gusta, digamos, mirarlo para digamos, dar el mayor verismo posible, porque yo quería hacer una novela muy realista sobre una parte de Estados Unidos que me fascina, ¿no? Que es precisamente la de esos especies de desheredados, de esos desheredados de la white trash, ¿no? Que son los blancos que viven peor. Ellos se creen que viven peor incluso que los negros, que los latinos, que los orientales, ¿no? Sencillamente porque se han quedado atrás, ¿no? Y es el caldo de cultivo precisamente del trumpismo, ¿no? Y es un fenómeno que se puede extrapolar, y por desgracia se ha extrapolado también a Europa, ¿no? Porque estamos viendo, digamos, pues que una clase trabajadora europea, seguramente porque la izquierda no ha hecho bien su trabajo, pues se está volviendo, digamos, de extrema derecha, ¿no? Estamos viendo los casos aquí en Francia, lo estamos viendo aquí en España con el partido Vox, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso en Estados Unidos, digamos, que está muy enraizado. Entonces, a mí me interesaba como género de novela negra, digamos, retratar a esos personajes, ¿no? Y hacerlo a través de estos dos hermanos que, bueno, que en un día se quisieron mucho y ahora se odian a muerte, ¿no? Y entonces es también, digamos, es una novela que, curiosamente, también es como una especie de corazón también de Las tinieblas, ¿no? De Joseph Conrad, ¿no? Que sabemos que en algún momento estos dos hermanos se van a encontrar. Lo que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de hechos que tampoco vamos a hablar para no hacer ningún spoiler, pero bueno, que digamos, hay uno de los hermanos pues que entra en prisión por un crimen cometido por el otro hermano, ¿no? Precisamente le convence el hermano mayor y dice, hombre, tú como eres pequeño, pues este crimen que hemos cometido, mejor que te lo cargues tú, porque a ti te darán una condena mucho más leve que no a mí. Entonces, bueno, también es la historia de una venganza que se va larvando, digamos, a través de las páginas de la novela. Sí, hay algo que he reflejado también muy bien, aparte de ese punto que hablaba de los blancos en Estados Unidos y su relación, los blancos pobres y que se sienten marginados y expulsados de la sociedad por todos los inmigrantes. Pero hay otro tema que me ha llamado también la atención, y a veces los europeos, tú que has viajado tanto, por eso te quería preguntar, los europeos cuando vamos a Estados Unidos nos tomamos Estados Unidos como un gran plató de cine, ¿no? Entonces nos vamos a Washington, pero nos escapamos a Georgetown porque vamos a ver las escaleras donde se rodó El Exorcista, ¿no? O nos vamos a Dallas y vamos corriendo a ver dónde mataron a Kennedy. Luego escapamos a Fort Worth porque está al lado donde se alojó Kennedy con Jacqueline la última noche en el hotel. Es decir, a veces resulta que vemos Estados Unidos como un gran plató, ¿no?, de cine, y eso lo has recogido en tu novela porque la verdad es que vas avanzando en las páginas y en cualquier momento puede aparecer el recuerdo de la esquina de tal película, el de tal canción. Quiero decirte que eso fue buscado adrede o partías ya de la base de que lo estabas viendo, ¿no? Ese recorrido a través de un gran plató de cine de Estados Unidos. Ya. Bueno, lo que tú has dicho, o sea, vamos a ver, Estados Unidos es un país que ya conoces de antemano, aunque no hayas ido, ¿no? O sea, te encuentras por las calles de Nueva York y estás viendo una serie de secuencias ambientadas en las calles de Nueva York.
o vas, digamos, también pues, a California o San Francisco y ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente porque estamos colonizados por el cine norteamericano, ¿no? Como también estamos colonizados por la música norteamericana, etcétera, etcétera. Y entonces, yo, claro, evidentemente, y aparte hay que tener en cuenta que yo soy muy cinéfilo, entonces a mí me gusta muchísimo, muchísimo el cine, ¿no? Y en todas mis novelas siempre hay guiños al cine, y entonces yo también lo que hice precisamente para introducir elementos cinéfilos dentro de la novela es que, digamos, estos dos hermanos que realmente tienen una cultura muy básica, porque es una cosa curiosa que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, ¿no? Que en Estados Unidos, digamos, la enseñanza básica se puede hacer en el seno de la familia, ¿no? Es una cosa que aquí en Europa, pues, te llama muchísimo la atención, ¿no? O sea que los padres, digamos, tienen la prerrogativa de educar a sus hijos, entre comillas, porque muchos padres son unos ignorantes totales, como el caso, digamos, que trata mi novela, pues que pueden, digamos, educar a sus hijos. Y estos, digamos, los dos protagonistas masculinos, que se llaman Caín y Abel, ¿no? Pues son precisamente, se han educado también en la caravana infecta de su padre, pues se han educado, digamos, a través de las películas que ven, ¿no? Que también es una forma de educación, ¿no? Y aparte también, como en aquel momento, cuando yo estaba realizando este viaje por Estados Unidos, llegué a la isla de Catalina, que la isla de Catalina es uno de los capítulos de la novela, pues resulta que en ese momento también se estaba abriendo un caso muy oscuro, muy criminal, que era, digamos, la muerte, extraña muerte, en muy extrañas circunstancias de Natalie Wood, ¿no? Natalie Wood, yo estaba enamorado de Natalie Wood, ¿no? Para mí eran unas actrices fetiches de Hollywood, y entonces me llamó mucho la atención que al cabo de tantísimos años pues había reabierto otra vez la investigación sobre la extraña muerte de esta actriz, y entonces aprovechando que mis protagonistas pasaban por la isla de Santa Catalina, pues también hablo, digamos, de esta actriz, de Natalie Wood y su oscura muerte. Sí, no, maldita sea, estos micrófonos están descompensados con el peso, están ahí, y eso que están casi como anclados en la mesa. Están anclados, sí, para que no te los lleves. Efectivamente, hablas, la novela, pues más o menos ya José Luis, el arranque ya os la ha comentado, es la historia de dos hermanos, donde uno va a salir de prisión porque ha asumido un crimen y un delito que él no ha cometido, pero se autoinculpó por la cuestión de que por la edad le iban a poner menos pena. Y aparece también el padre de los dos, donde ya con el padre y viéndolo que todavía sigue en la caravana viviendo y vendiendo esos poemas porno a $1, vas viendo ese desarrollo de esas familias. No debemos olvidar la novia del hermano que no ha entrado en prisión. Y no la debemos olvidar por una razón, porque ella trabaja en un supermercado cuyo supermercado los dueños son sudamericanos, son mexicanos. Entonces, aunque son sus patrones y son los empresarios, ella le sigue viendo con desprecio absoluto. Son espaldas mojadas, pero son mis patrones. Entonces, vas viendo a través, por eso digo, no hay que soslayar ese personaje, independientemente por otras cuestiones, pero muestra la relación. Y ves cómo aquí en España se empieza a trasladar eso cuando muchos inmigrantes asiáticos, sudamericanos o de otros países han ido montando negocios y contratan a nacionales. El pensamiento es el mismo, es curioso. Y se va generando esa mentalidad. Una cosa de ese pensamiento del inmigrante nos quita el trabajo, ¿no? Que lo está aprovechando muy bien todo el populismo de derechas. Daros cuenta que con el Brexit en Inglaterra
ha habido muchos cultivos que este año no se han podido recoger, porque ya no han podido ir italianos, ni españoles, ni polacos a recogerlos, y se van a pudrir todos. Muchos de los empresarios, cuando han salido en prensa y en las entrevistas, decían: es la gran mentira del Brexit, de que quitábamos el trabajo a los ingleses. Nadie quiere venir a trabajar a recoger las lechugas. Las lechugas se van a pudrir, porque el inglés ya tiene subvenciones, tiene pagas, tiene otra forma de vivir, ¿no? Y era la gran mentira, y es una gran mentira que está aprovechando todo el populismo y Trump en Estados Unidos. Entonces yo, por mí, la verdad es que centro eso, porque esa forma, esa relación, ese pensamiento que tú haces en la novela sobre la novia de uno de ellos, trabajando en ese supermercado que es de mexicanos, como son sus patrones, son los que le pagan, pero aún así hay una superioridad moral hacia ellos, y ella interiormente lo sigue llamando los espaldas mojadas, ¿no? Sí, sí, porque bueno, es que la sociedad americana es una sociedad muy compleja, ¿no? O sea, cuando uno llega a Estados Unidos tiene que cambiar completamente el chip, ¿no? Porque si va, digamos, con la lógica europea, pues no entiende ese país. Por otra parte, es un país que me encanta, ¿no? Me encanta sobre todo porque me inspira muchísimas historias negras cada vez que viajo a Estados Unidos. Pero lo que tú dices, ¿no? Hay un racismo latente que no ha desaparecido, que está allí, y aparte, bueno, es un racismo que salta constantemente, digamos, a los telediarios, ¿no? De noticias, ¿no? Hace, no sé si 2 o 3 días, pues un chico negro que huía del coche, pues recibió nada menos que 60 balazos, o sea, por la espalda, porque estaba corriendo, 60 balazos de policías. Lo que me llama ya mucho la atención, así como, digamos, el otro caso fue muy mediático, quizá porque salieron muchas imágenes de cómo estrangulaban a esta otra víctima también de color. O sea, hubo, digamos, una especie de incendio social que obligó, digamos, a detener a esa policía, a expulsarlo, a juzgarlo y a condenarlo. En este caso, me quedo realmente perplejo porque ha sido un asesinato, o sea, 60 balazos. Se dice pronto. O sea, yo vi las imágenes y el cuerpo de ese pobre hombre rebotando en el suelo, y lo remataron, o sea, a 60 balazos. Un tipo que corría, dice, porque a lo mejor llevaba un arma. Se pensaban que llevaba un arma, ¿no? Entonces, claro, este tipo de razonamientos en Europa son incomprensibles, ¿no? O sea, en Europa son incomprensibles, ¿no? Y ese tipo de racismo, no digo que toda la sociedad norteamericana sea racista, evidentemente que no, ¿no? Pero hay una buena parte, y sobre todo de esta América profunda, y sobre todo de este votante precisamente al populismo de Trump, que bueno, Trump, la gente dice, no, Trump no saldrá. Ya veremos si no sale, ¿no? Porque a lo mejor puede salir, ¿no? Pues eso, digamos, está también muy enraizado, digamos, en la sociedad norteamericana, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es un país que está muy fragmentado, desde la guerra de secesión. Parece mentira porque han pasado muchísimos años, pues sigue habiendo, digamos, una especie de norte y de sur, ¿no? O sea, un norte, digamos, que es más progresista y un sur que es mucho más conservador. Y luego no tienen nada que ver, pero nada que ver, digamos, lo que son las grandes ciudades como es Nueva York o San Francisco, digamos, con lo que es el interior del país, que es muchísimo más conservador. Y claro, a mí siempre me llamaba la atención, ¿no? y en la novela lo digo, ¿no? Dice, no sé, un país que tiene más iglesias que bares, es un país muy raro, ¿no? Es que es un país rarísimo, ¿no? Entonces, claro, es que vas paseando por las ciudades de Estados Unidos y te encuentras un montón de iglesias. Y pues iglesias que, a ver, cualquier chorra que no tiene ni puñetera idea de nada, en su garaje, pues coge una Biblia, se puede interpretar la Biblia, y hay unos cuantos gilipollas a su alrededor que van allí y escuchan sus tonterías, ¿no? Y esto aquí es impensable pero allí funciona, ¿no? Allí funciona. Incluso allí esos chorras incluso llegan a ganar mucho dinero y tienen hasta canales de televisión y pontifican desde sus canales de televisión. Esto, claro, aquí es impensable, ¿no? Que es impensable, ¿no? Entonces,
Claro, la sociedad norteamericana es de una complejidad extraordinaria. Es fascinante, claro, un país que resulta que tiene 400 millones de armas en manos de los civiles, o sea, una cosa alucinante, ¿no? Y que vas ahí a una tienda y puedes comprar pues un arma de guerra y a continuación entrar en una escuela y exterminar a todos los niños, pues bueno. Y que a pesar de todo, digan, no vamos a prohibir las armas de fuego, claro, porque es un negocio extraordinario, ¿no? Entonces es un país realmente, o sea, para la literatura negra es el mejor país, ¿no? Y por eso buena parte de mis novelas, creo que son 5 o 6, están ambientadas en Estados Unidos. Sí que es cierto eso que dices, lo de las iglesias, y aparte le uno y te añado algo más. De repente a lo mejor hay un grupo de una secta y aparecen, eso sí, los fines de semana. Yo me acuerdo en Dallas verles los fines de semana, llegaba el grupo, se colocaba el sábado y el domingo por la mañana en una plaza y empezaban a cantar. Y llevaban los altavoces y cantaban salmos y no sé qué. Pero resulta que a lo mejor a 100 metros de esa plaza se colocaba otro grupo de otra secta rival. Y empezaban a subir el volumen. Ah, sí, eso lo hacen, sí, es verdad. Sí, empezaban a subir el volumen como si fuera una competición de sectas. Y cantando. Y claro, tú por aquella plaza ya no podías pasar, porque aquello era una locura. Es que ya no sabías ni lo que cantaban ni nada. Solo era meter ruido y a ver qué secta metía más ruido para atraer a la gente, ¿no? Claro, no atraían a nadie porque escapábamos corriendo de aquella plaza, ¿no? Pero es así. Bueno, volviendo al tema de las armas, efectivamente, es otro de los puntos que tocas en la novela, volviendo a la novela. ¿Y por qué? Porque, vale, ya sabemos desde el principio que se va a consumar una venganza y que ese personaje, para llevarla a cabo, va a necesitar armas, está claro, ¿no? Entonces, la forma como las logra, cómo se consigue, incluso siendo un preso, diríamos, acabas de salir y tú esa facilidad que tienes y lo reflejas. Pero quería preguntarte, vale, la novela queda abierta porque la primera parte de la trilogía y la segunda parte, ¿por dónde vas a ir? La segunda parte tiene que salir antes de que acabe el año. La segunda parte. A ver, la primera parte es cortita, porque me parece que tiene 200 páginas. La segunda parte es mucho más extensa, tiene 400, y la tercera parte también 400. Es que en realidad, digamos, se ha troceado la novela. Lo que es una maravilla es que yo ya al principio la novela la ideé en 3 partes, ¿no? Y entonces cuando los editores me dijeron iban, digamos, a maquetar y a encuadernar la novela, digo, ostras, es que no podemos, porque es inmensa, y aparte va a ser muy incómoda, la gente va a estar leyéndolo y se le va a caer encima en la cabeza, porque pesará muchísimo. Son, claro, una novela de 1000 páginas de ostras, ¿no? Entonces, por suerte, ya, yo desde un principio, no sé por qué, pero ya, digamos, la estructuré la novela en 3 partes, con lo cual, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, la segunda parte, que ya está escrita, evidentemente, yo la tengo ya escrita, ¿no? Pues sencillamente va a ser una especie de road movie por toda la costa oeste, ¿no? Con estos hermanos que se van persiguiendo, que se odian a muerte, ¿no? La gente que compre la primera novela ya sabrá por qué se odian a muerte, sobre todo al final de la novela, ¿no? Y bueno, y todas las incidencias que tienen a su alrededor, ¿no? Porque bueno, entonces hay un personaje que no sale en la primera novela, en la primera parte, que va a salir en la segunda parte, que es un indio navajo. El indio navajo es un personaje también que tiene muchísima importancia y va a estar en la segunda parte y en la tercera parte, ¿no? En la primera parte parece que dice que ya se habla de él, pero en la segunda parte va a salir. Y aparte me da opción, digamos, para hablar también de la marginación espantosa, realmente horrorosa, ¿no?, que sufren los verdaderos nativos norteamericanos, ¿no?, que eran los que vivían allí y bueno, y viven una especie de apartheid, ¿no?, que viven en guetos o viven ahí en reservas, ¿no? Y entonces me interesaba mucho que uno de los personajes también muy principales que va a salir, que fuera este indio que va a salir en la segunda parte.
O sea, que por lo que nos comentas, antes de fin de año la tenemos, ¿no? La segunda parte, sí. La sí. segunda parte, ¿no? La segunda parte. Y luego a mediados del otro año, la tercera parte, el final. Que el final transcurre en Alaska. A eso sí lo puedo avanzar. Luego, otra cuestión de la novela, aquí en la primera parte, es bueno, el estilo de José Luis, que es un estilo muy rápido, muy ligero, en el sentido de que te permite ir a... Bueno, es la profesionalidad de él, en el sentido de que te permite no pararte. Te impide que te pares, vas a continuar hasta el final. Y yo ya lo vi, él dice que ha escrito sobre Estados Unidos, pero ya lo vi yo, una novela bastante extensa que tienes tú, que fue La caraqueña del Malí. Sí. Y esa se desarrolla en Venezuela. Y yo la verdad es que recuerdo con mucho agrado esa novela, en el sentido de que retratas muy bien el ambiente, todo, no solo de Caracas, y la zona, diríamos, de el extrarradio de Caracas. Y en esta novela... En esta novela, evidentemente, también vas a los extrarradios, lógicamente. Sí, ¿no? Evidentemente, claro. Digamos, hay una serie de barrios de la ciudad de San Diego, que es una especie de territorio apache, ¿no? Donde no se mete pues la gente decente y honrada, ¿no? Que es precisamente en donde viven estos dos hermanos, ¿no? Uno de los hermanos, aparte, pues bueno, aparte de su trabajo como mecánico, pues trapichea también con la droga, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de eso, lo que también yo creo que es muy interesante es, digamos, el retrato de toda una familia que es muy desestructurada, ¿no? Empezando por el padre, ¿no? El padre es un personaje alcohólico, violento, que, digamos, ha cuidado, ha educado por su cuenta a sus hijos, y luego también hay un personaje que es muy importante, a pesar de que no sale en ninguna de las tres partes, ¿no? Que es la madre ausente, ¿no? La madre ausente es un personaje que no sale en ninguna de las tres partes, y sin embargo está muy presente porque también, digamos, condiciona el rumbo de la huida de uno de los hermanos protagonistas de la novela. Sí, eso era una pregunta que te quería hacer, porque evidentemente, por lo menos en la primera parte lo vais a ver, la madre es algo ausente, algo que está presente en los hijos, como una pregunta al padre todo el rato, pero también hay como una especie de complejo de Edipo no resuelto. Totalmente. Entre ellos, ¿no? Sí. Porque da la impresión que entre los dos hermanos hacen un complejo de Edipo, pero no, por eso te iba a preguntar por la madre, pero bueno, ya me lo has resuelto. Oye, la hora se nos ha ido al carajo, la presentación, pero este minuto que queda, de verdad, queda para ti. Cuéntanos, resume lo que de verdad van a encontrarse en tu trilogía desde tu punto de vista, o cuál es tu objetivo en ello. Bueno, vamos a ver, es mi visión de un país que es enorme, que es gigantesco, que es muy diverso, que es muy cinematográfico. Entonces, también los lectores que se acerquen a esta novela van a viajar. Yo, digamos, mis novelas casi todas son viajes, o sea, son viajes. Yo creo, digamos, el concepto de literatura como viaje, ¿no? Incluso escribí, y se presentó aquí la Semana Negra, también una novela que era un viaje, ¿no? Que se llama El viaje infinito, que recopilaba todos los viajes que había hecho. Pues en esta también, ¿no? En esta, digamos, los lectores que se acerquen a la novela van a viajar por toda la costa oeste. Retrato con la máxima fidelidad posible toda la costa oeste, o sea, todos los moteles, todos los bares de cerveza, todos los bares de strippers, etcétera, etcétera. O sea, todo está realmente fielmente retratado porque yo estuve allí. O sea, precisamente esta novela que voy a decir, voy a retratar todo lo que yo veo directamente, ¿no? Y entonces tiene, digamos, este atractivo de que es una novela muy realista. Y luego es eso, es una novela que también le debe mucho, digamos, a la religión, ¿no? Porque la religión está muy presente en la sociedad norteamericana, la Biblia está muy presente, la Biblia también está muy presente en la novela, entre otras cosas porque el padre se cree que se llama Dios y sus hijos, bautiza a sus hijos como Caín y Abel, como ya
predisponiéndoles para el enfrentamiento. Ya el padre desde un principio ya dice, hostia, Caín y Abel. Sí, pero hay que decir que le das el nombre, la vuelta al nombre Sí, le de doy la Dios vuelta al en nombre, inglés. exactamente, exactamente. Le das la vuelta es dog, perro. Exactamente. Y entonces, pues bueno. Sí, sí. Juego mucho con los nombres, juego mucho con los nombres. Y bueno, unos personajes que a mí me divirtió más recrear es el personaje del padre, ¿no? El padre es un desastre total y absoluto, ¿no? Entonces, algunos lectores que han leído mi novela dicen, cuando entraron en la caravana del padre, digo, joder, qué desorden que hay, qué asco, qué mal huele esto, ¿no? Que es una de las, también, digamos, de las claves de mi literatura, que es sensorial, o sea, que va a los sentidos, ¿no? Yo, mi tipo de literatura, quizá por mi influencia por el cine, que yo siempre he sido un gran cinéfilo desde que tenía 6 años, por culpa de mi hermana, que me metía en salas de cine y me metía en vez de estar en el colegio, mi hermana hacía novillos y entonces tenía el hermano pequeño y decía, no digas nada a papá, y entonces me metía en el cine. Entonces, claro, empecé a ver películas de género negro y westerns y la hostia, ¿no? Y yo, joder, qué bien es esto, tú en vez de estar aquí en el colegio, estar aquí en los cines, ¿no? Entonces yo tengo, digamos, una obsesión cinéfila y entonces yo, pues digamos, mis novelas son visuales y sensuales, las dos cosas. Estará firmando allí en aquella esquina José Luis, para el que quiera que le firme el libro, y nada más, no nos queda nada más que darte las gracias, José Luis, A y como vosotros, siempre... es un placer siempre estar en la Semana Negra. Siempre he venido aquí. Muy bien, muchas gracias, Alejandro.